Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy, hoy estamos estrenando un formato que se llama Coordenadas. Es un formato de diálogos con egresados, con artistas egresados de la carrera de artes escénicas. Hoy empezamos con ese formato. Mi nombre es Johanna Rodríguez. Yo trabajo con relaciones con egresados de la Facultad de Artes. La idea pues digamos, de este formato que se llama Coordenadas es tener como estas conversaciones con artistas egresados de cada programa y compartir con los estudiantes como todas esas experiencias, las reflexiones, eh, como como una especie de hoja de ruta que estos egresados tuvieron para hacer su trabajo de grado, su portafolio de trabajo de grado. Lo importante un poco es que nosotros aquí queremos que este sea como un espacio para que los estudiantes se guíen un poco frente a cuando ya están pues, empezando a pensar en sus trabajos de grado, cuando están en ese proceso creativo y que nuestros invitados tengan como esa posibilidad de contarles sus experiencias frente a cómo se desarrolló su propio trabajo de grado. Hoy contamos con, pues primero que todo, con nuestra moderadora, la directora de la carrera de Artes Escénicas, con Catherine Bosch. Tenemos unos egresados recientes, Silvia Bermúdez, que nos acompaña desde el Chocó, Cristian Galvis y Juan Sebastián Angarita. Pues vamos a empezar. Voy a ceder la palabra a Catherine. Y pues esperamos que ustedes por medio de pues del Facebook Live puedan hacer también sus preguntas a los egresados. Kat, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a todos nuestros invitados. Gracias, Joana. Buenas noches a todos. Si ustedes me conocen, me imagino, entonces no voy a hablar de mí. Realmente queremos saber de ustedes tres que nos acompañan hoy. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente. Cada uno podemos empezar con Silvia, luego con Cristian y luego con Angarita. Porfa, nos cuentas primero en qué andan, en qué están haciendo en este momento, más relacionado a nuestra quehacer, que es las artes escénicas, porfa. Y luego sería súper chévere si nos compartan su pantalla y muestran como brevemente, muéstranos brevemente sus portafolios que todos se entregaron el año pasado. Aquí en este grupo a cada uno recibieron portafolio aprobado con excepcional. Y cuéntanos, mientras que nos van mostrando los puntos que se consideran importantes, por ejemplo, cómo fue su proceso de hacer el portafolio, por supuesto, desafíos que se consideran relevantes, con quién fue su consejero, cualquier cosa que recibieron de retroalimentación. Mejor dicho, desde el rol de estudiante o el lugar de estudiante, cómo fue toda esa vuelta con el portafolio, qué cosas son interesantes o útiles para los que están escuchando. Entonces, empezamos contigo, Silvia. Yo voy a apagar mi cámara un momentico para que podamos ceder la pantalla a ti y estoy aquí muy pendiente. Gracias. Si pasamos un poco dilatando el tiempo, yo voy a decir hola. ¿Ok? Vale. Bueno, yo soy Silvia, soy egresada de pues, artes escénicas con énfasis en danza, aunque hice también varias materias de somática, entonces al final no sabía muy bien si me iba a graduar con énfasis en danza o en somática, pero bueno, terminé como bailarina. Y pues actualmente en este momento estoy en el Chocó, estoy trabajando con jóvenes en un proceso como que están recluidos en un centro para menores.
y estoy trabajando pues con arte, con el cuerpo, con movimiento, danza, para, digamos, soñar nuevos futuros. Entonces, digamos, estoy en un momento de aplicar la danza a otros escenarios que no solo es entre bailarines o entre artistas, que es un poco a lo que estamos acostumbrados en la carrera. Y eso como me está expandiendo mucho la vida, el horizonte y mi forma de ver la danza. Entonces estoy muy feliz por eso. Y también estoy pues súper presente ahí con un colectivo que tenemos con algunos músicos también egresados de la Javeriana, que se llama Simples Paisajes, con el que hemos estado trabajando con algunas financiaciones de IDARTES en proyectos distintos, interdisciplinares sobre todo. Entonces también como enfrentarme al universo profesional ha implicado entender que la danza se mueve de la mano con otras disciplinas, ¿no? Como que entonces, como sí, esa necesidad de relacionarse con otros gremios, con otros artistas de otros universos, con otros lenguajes y como la necesidad de hablar esos otros lenguajes para poder dialogar y crear conjuntamente. Entonces, pues en eso estoy. No sé, Kat, si abro de una vez el portafolio y hablo o dejo que mis compañeros se presenten y después hacemos lo del portafolio. Uy, me corchaste. Yo creo que bonita que Okay. todos se presentan de una vez, ¿no? Ya que Listo. lo dices. Súper. Gracias y gracias por comentarnos todo lo bello que estás haciendo en este momento. Vale. Bueno, vale, Cristian y luego Juan. Listo. Bueno, hola a todos los que estén por ahí escuchando. Mi nombre es Cristian. Yo soy graduado de Artes Escénicas con énfasis en actuación. Ahorita también, como Silvia, tomé varias clases de somática, que es algo que es un campo que me interesa mucho. Y bueno, ahorita pues ando trabajando en algunas obras, proyectos que se presentan esporádicamente. Estuve con La Maldita Vanidad hace poco con una obra de García Lorca. Pronto empezamos otro proceso con un compañero también aquí de la facultad que se llama Damián, seguro muchos lo conocen, y con un dramaturgo bogotano, dramaturgo y director que se llama Juan Camilo Ahumada. Nada, haciendo teatro, tratando de mantener la llama viva. Eh, por ahí también incursionando en el tema del audiovisual, de a poquitos, con mucha ilusión, pues trabajando de a poquito. ¿Y qué más les cuento? No, yo creo que eso es todo. Gracias, Cristian, supa. Y Angarita. Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Angarita. Bueno, primero, como chévere volvernos a encontrar después de tanto tiempo y con Silvia, con Cristian, con todo el equipo, muy bacano. Entonces, obviamente agradecer el espacio y pues nada, supongo que todos estamos como en la misma vuelta, como agarrándonos de muchas cosas que siempre son como pulsiones muy internas que uno tiene, pero a veces en la carrera uno le da cierto como temor o no tiene tiempo. Y ahora pues tenemos tiempo para como darnos la oportunidad de movernos por muchos lugares. Yo también salí con énfasis en actuación, pero también dediqué, como desde cuarto, quinto semestre, me gustó mucho bailar y me enamoré también, entonces fue muy bacano encontrar como eso. Y ahorita afortunadamente estoy como entre las dos. Estoy como por un lado también como siguiendo explorando la danza y como las diferentes maneras, digamos también como un poco lo que dice Silvi, como encontrar otros lenguajes. Ahorita estoy, digamos, con Tefa López, haciendo unas cositas también bien interesantes, sorpresitas, mentira, no, pero, pero sí, como diferentes cositas por ese lado, también, y nada, también me pasa mucho que como que la pulsión audiovisual, como Cristian, como que llega, es algo que nada que hacer, está muy ahí, también uno se lanza a escribir cosas, hacer como convocatorias de Filminutos, no, es que es de todo, es de todo, pero muy chévere, siento que ese es como necesario poder encontrarse con todos esos lugares de creación. Y ya. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces si podemos
Silvia, si podrías compartir tu portafolio em, y un poquito presentar lo que has hecho ahí. Súper. Entonces voy aquí a compartir pantalla. Compartir. Ya estamos viendo muy bien tu Sí, pantalla. ahí están viendo, ¿verdad? Bueno, Bien. nada, entonces les comparto mi portafolio. Este portafolio lo acompañó Arnulfo, que gracias por toda la compañía y el apoyo, los comentarios, leerme y releerme 180 veces porque fui intensa. Entonces sí, como en primer lugar siento que el portafolio parte de un diálogo interesante con quien lo acompaña y yo en este caso tuve pues la ayuda de Arnulfo. Y nada, pues yo básicamente lo que intenté hacer fue algo muy claro, que fuera fácil de leer para quien conoce y para quien no conoce sobre el arte, sobre el portafolio como tal, como producto. Entonces, como que estuve mucho en esa línea, entonces hice como un menú muy fácil de entender para que se pudiera como llegar al material que quería compartir. Pero como que traté de personalizarlo de ciertas formas, que siento que fue algo como que yo le aporté a esos parámetros tan estrictos que tiene, o pues tan dichos que tiene el portafolio. Entonces, por ejemplo, en Home puse un fragmento de algo que tenía en una de mis bitácoras de una clase de contemporáneo, que me acuerdo que fue como algo que escribí cuando estaba muy emocionada por un ejercicio que habíamos hecho. Entonces, como que era un texto que tenía muy en la memoria. Entonces, de una quise como presentarme con ese texto que fue además una reflexión sobre, no sé, como el género, la danza, yo como mujer bailando. Entonces, sí, como que me presenté de esa forma y no desde la academia o desde lo histriónico, sino más como desde algo un poco más íntimo, que siento que también le permite al lector pues, entender quién le está hablando antes de ver qué puede hacer esa persona. El artist statement, bueno, aquí lo puse. Me acuerdo, bueno, yo voy a decir cortamente también, yo siento que a mí me sirvió mucho para el portafolio ver la clase de escrituras, o sea, al principio de mi carrera, yo de hecho en eso fue un poquito rebelde y no la vi al final, sino casi que en los primeros semestres, pero me ayudó mucho, ¿por qué? Porque tuve como un primer insumo para después trabajarlo, y desde muy temprano en la carrera tenía muy claro qué me pedían para graduarme. Entonces, como que fui viviendo el proceso, sabiendo que tenía que hacer ciertos registros, ciertos productos de texto, pensar en el artist statement también desde temprano me sirvió. Entonces, siento como que eso también fue clave para mi proceso particular. Entonces, pues de ahí desprendí después todo lo que aquí pongo. Entonces, esta en realidad me acuerdo que fue un artist statement que le compartí a Elena y que Elena Sterenberg me hizo comentarios y todo en esa clase que fue como hace 4 años casi. Y cuando lo releí vi que sí habían cambiado cosas, pero en realidad seguía muy fiel a lo que buscaba. Entonces, como que me di cuenta que viví el proceso de una forma como también con una búsqueda muy, no sé, certera, como con un foco. Entonces, bueno, ahí puse el artist statement. La autoevaluación sí la hice ya, fue casi que lo último que hice con Arnulfo, después de haber escrito todo, de poner los textos que quería compartir, también como para tener un poco de claridad de qué estoy compartiendo en mi proceso, ¿no? Como desde dónde escribo sobre mi proceso. Y de la autoevaluación, por ejemplo, recibí un comentario que siento como que no sé, me gustó mucho y también pues como que me hizo reflexionar y fue como que desde la misma forma de escritura se nota la conciencia somática en mi forma de vivir el proceso. Entonces ahí me di cuenta como que la somática, más allá de ser un discurso, es algo que se encarna de formas tan inconscientes como también a la hora de hablar sobre el proceso de uno, ¿no? Entonces eso fue como, bueno, bien ahí aprendí somáticamente. Y sobre las evaluaciones, digamos, de profesores y profesoras, fue muy loco. Yo le pedí en realidad a mucha gente que me escribiera evaluaciones, a profesores no tanto, pero sí, digamos, a pares, porque siento que es complejo, uno, pues la puntualidad, para ser así súper honesta. Entonces, como que yo para salvarme le pedí
a 5 o 6 personas que me hicieran una evaluación, así supiera que solo iba a poner 2. Y también como para leer y ver cómo, pues no sé, a mí me parece súper bonito leer lo que la gente también escribe sobre uno. Entonces, eso también fue insumo para mí para después escribir, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tengo las evaluaciones de dos personajes con los que compartí mucho proceso. Entonces, al final también terminé escogiendo eso, como evaluaciones de personas con las que había estado desde ciclo básico hasta los procesos, hasta los últimos ensambles, por ejemplo. Entonces, que en la evaluación hablaban de todo mi proceso, que siento que eso pues da mucha más pulpa e información para quien lee. Entonces, esto fue como algo que... Y de profesores, en realidad, escogí y le pedía que escribieran a los profesores con los que me sentía más afín, en búsquedas como políticas desde el arte, sí, como y también de la técnica, en las técnicas en las que yo me sentía también más cómoda o más auténtica. Y siento que lo que escribieron los profesores un poco dan cuenta de eso, como de mi ser en esa técnica y mis luchas en esa técnica, pero porque, pues digamos, me estaba desenvolviendo como ser humano ahí. Entonces, bueno, no sé, por eso escogí, digamos, a esos 2 profesores. En investigaciones, yo soy reñoña, eso sí, como que me toca como aceptarlo, pero siento que da puntos en ciertos sentidos, como que digamos las investigaciones escritas, yo desde el principio las abordé con mucha como profundidad, entonces mis textos en las clases ni siquiera de puesta en escena, casi todos mis trabajos en realidad son, digamos, de laboratorio, laboratorio de somática y anatomía experiencial con Bobby. Este es como de una mezcla entre un laboratorio, una técnica y un ensamble. Entonces, como que en realidad, y este sí es de una puesta en escena, pero los textos que compartí devienen de procesos que no fueron particularmente puestas en escena, pero que fueron procesos en los que me dediqué a escribir y como a relatar la experiencia y por eso y por esa rigurosidad me sirvieron en el portafolio. Entonces, un poco mi invitación a los que lo están haciendo o pensando en hacerlo es como que vivan todos los procesos también desde y hagan en todos los procesos ese ejercicio de bitácora. Para mí la bitácora fue vital, o sea, de ahí saqué citas, saqué mis reflexiones, pues tanto que así me presenté en el portafolio con un fragmento de mi bitácora, por ejemplo. Entonces, sí, como, y ser muy, sí, como abordar todos los procesos como con un carácter súper como de investigación propia. Pues por eso, digamos, yo saqué textos hasta de técnicas básicas, ni siquiera de puestas en escena, que es en donde uno se supone que lee y escribe y piensa, sino también como desde la técnica básica se produce conocimiento y hay un montón de reflexiones valiosas ahí que si uno sabe plasmarlas, sirven como textos para el portafolio. Y que además pues a mí me gustaron mucho y los puse particularmente porque son como dan cuenta de la experiencia viva, no es solo como esa producción académica que uno hace muchas veces desde las puestas en escena, como de la historia de la danza, de como algo como que también es un poquito alejado de la primera persona. Siento que si uno escribe sobre los procesos y experiencias, pues como que eso se ve en el texto, ¿no? Como que hay emoción, hay reflexión, hay primera persona en el texto y eso pues a mí me parece que personifica mucho el portafolio. Y mi reel, el reel en realidad lo hice de una forma súper interdisciplinar con ayuda de una artista visual también de la Javeriana que se llama Camila Camacho, que me ayudó muchísimo. Porque como que ella me ayudó como a construir la narrativa del reel, ¿no? Y que no solo fuera como pegar pedazos de los procesos en los que he hecho parte, sino como realmente ella me preguntaba como, bueno, pero ¿cómo quieres qué quieres mostrar? O sea, ¿sí? Como el momento en el que levantas la pierna o en el momento en el que todo esto está pasando o hay una construcción de imagen, más allá de que tú seas el centro, bueno. Entonces como que fue interesante porque tuvimos todas esas discusiones para tener este producto final y yo hice el reel como, o sea, no, mi reel no es como ensamble 1, ensamble 2, ensamble 3, sino en realidad es un diálogo entre todos estos procesos que era difícil que no fuera desordenado, pero al final creo que, bueno, ahí como que logramos un tipo de estructura. Y ya, pues, ¿qué más les cuento? La galería, pues las fotos, me tomé varias sesiones, pero en realidad puse con las que más me sentía como de la forma más natural. A mí no me sirvió tanto tomarme fotos maquillada y con
como en un stand de fotos con súper iluminación. No, todas las fotos que puse en realidad me las hizo uno de mis mejores amigos, que es fotógrafo, y siento que pues como que captura ese ser auténtico que yo quería poner más que otras cosas. Pero sí pienso que eso, como lograr, siento que las fotos también, y yo pensaba en qué fotos poner, también viendo qué quería, cómo poner a dialogar esas fotos con lo que estaba presentando en los textos. Por ejemplo, si yo hablaba de la somática y también hablo de mi experiencia en el Amazonas porque ahí crecí, como que era muy loco poner después una foto presentándome como artista con tacones y así fuera es un personaje, ¿sí? Como, entonces, como mirar esas consecuencias dentro de las narrativas que uno pone, ya sea visuales, textuales, de video, sonoras, bueno, no sé, como que eso me sirvió a mí mucho, pensar sí en cómo construirme como persona en este portafolio y que todo eso fuera coherente, ¿no? Fuera como una misma persona. Yo creo que eso es, si yo atrevo a decir desde la experiencia, tanto como consejera, como jurado también, es precisamente esa genuidad y esa autenticidad, espero que lo dije bien, que es más exitoso en los portafolios, que queremos ver esa persona trasplazada a través de todos los diferentes elementos. Gracias, Silvia. En todo este proceso, si podrías resumir como en un tip, ¿cuál sería tu tip hacia los que están en ese portafolio? Tu tip como consejo, como recomendación. Has dado muchos durante toda la exposición, o quizás si no te llega como una recomendación, compartir una gota de algo, como para ir resumiendo tu experiencia. No, pues creo que mi tip sí es escribir mucho en la bitácora. La Bien. bitácora y tomarse los trabajos escritos en serio, como que eso también es, en este teatro, eso es también, sí, como escribir. Total. Ay, muchas gracias, Silvia. No, Quédate por ahí porque luego vamos a dejar un espacio para todas sus preguntas. No sé si procedemos contigo, Angarita. No veo a Cristian en este momento. Creo que él estaba escuchando con la cámara. Ay, Aquí hola, estoy. perdona. ¿Cuál de como, los dos quieren ir? ¿Cuál de los dos quieren ir primero? Ok, Cristian, de una vez entonces. Entonces, como para Bueno, tener en cuenta un poco la hora, Cris, si podrías mostrarlos tu página, no necesariamente parar en todos los como parámetros que todos sabemos, además que es una declaración, autoevaluación, que Silvia hizo un excelente trabajo en cómo exponer su ruta. Si podrías quizás mostrarnos tu portafolio con los 3 elementos que te parece como más interesantes, porque ya per se, a verlo visualmente vamos a ver como mucha diferencia, mucha autenticidad ahí. ok. Y A aquí ver. estoy. Tun, tun. Lindo gato. Sí, el gatito. Ahí están. Sí, sí, señor, sí. ¿Cómo oculto esa cosa? No, mira, por acá. Bueno, entonces, pues lo que yo hice con el portafolio fue pensar un poco en una especie de puesta en escena, no sé, pero quizás sí el mismo lenguaje que nos enseña la carrera, ¿no? Esta idea de componer, de visualizar el espacio, de organizar los elementos y jugar con ellos, fue como el impulso que me llevó a mí a introducirme en este trabajo. La plataforma que yo usé, al igual que Silvia, es Wix y sin ser ningún experto, incluso diría más bien que todo lo contrario, me considero de los que son torpes con la tecnología y con todas estas herramientas, pues lo que hice fue buscar primero lo sencillo y tratar de ir a lo simple y desde ahí empezar a circundar hacia cosas más elaboradas. Entonces, pues yo encontré esta foto que hizo parte de un ensamble de Said, en la que pues el fotógrafo me parece que la rompió re duro, y esta foto gran formato me llamaba mucho la atención porque
por este fundido de negro que va haciendo hacia abajo y por la posición en la que estoy ahí. Me parece que había una especie de vínculo entre la mirada que tengo en la fotografía y el contenido que va apareciendo en el portafolio, y ese juego me gustaba mucho, entonces pues traté de mantenerlo prácticamente en todo el archivo. Entonces aquí vuelve a aparecer y por aquí en la galería vuelve a aparecer, y como que todo parte de esa foto, de esa imagen. Ese fue el centro desde el cual empecé a desplegarme y a construir quizá una estética o una ruta para poder seguir elaborando el trabajo. Em, ¿Qué más? Pues a ver, puntos importantes. Yo creo que lo importante es considerarlo, justamente hablábamos con Kat antes de abrir la transmisión, considerarlo como un proceso. Creo que esa noción es muy aliviadora y una herramienta muy útil en la medida en la que uno se relaja porque sabe que esto hace parte de una etapa más, y que la versión que vayan a ver los jurados pues es una etapa más de ese registro. ¿Qué pasa? Pues que el portafolio es una herramienta de registro, y por ser de registro, pues muta necesariamente. A medida que vayan pasando los años y vayamos haciendo más cosas, se va a engrosar, se va a volver más profundo, etcétera. Creo que una de las cosas que a mí me abrumaba tratando de recordar un poco el proceso era pensar, pucha, pero yo no he hecho casi nada, ¿qué le voy a meter a este portafolio, no? Y es que, claro, pues provenimos de muchos lugares diferentes en esta carrera. Hay muchos que tienen un trabajo artístico desde niños incluso, y hay otros que hemos empezado hace muy poco tiempo, y creo que esa idea no los debe agobiar precisamente porque es un proceso, pero sí es en lo que he hecho, cómo lo logro comunicar, cómo esa herramienta de trabajo es un registro y también es la posibilidad de comunicarle a alguien que quiera trabajar conmigo, o una persona que esté interesada en mi trabajo, de qué se trata. Entonces, pues, a ver, pues la declaración artística, yo aquí igual ya me gusta mucho escribir, y siento que eso fue fundamental durante la carrera, también la insistencia que existía por parte de ciertos profesores para impulsarnos, para invitarnos a escribir, porque es una locura. El escribir es un registro que lo lleva a uno a unas posiciones inesperadas, en la medida en la que el escribir implica una lectura, y en esa medida se trabajan diferentes campos de temporalidad, ¿no? Entonces uno dialoga con su artista anterior o con su yo pasado, y genera ahí un diálogo que siempre es muy interesante porque produce nuevas ideas, nuevos quiebres, revelaciones, convicciones. Uno se da cuenta de que estaba equivocado, que ya no piensa de una forma, y ver esas transformaciones es clave. Entonces, la escritura no es solo en sí misma, sino también ese diálogo que se produce con la lectura que uno hace después, y lo que está entre líneas, entre una y otra, ¿no? También. Eh, pues yo lo que hice fue, digamos, tratando de aprovechar eso que creo que es mi fuerte de pronto dentro del portafolio, que es la escritura, pues lo que hice fue organizarlo en esa medida. Entonces, lo que hice fue poner primero los textos para empezar pues fuerte, como por así decirlo, así, tratando de generar ahí una imagen contundente. Sentía que era una buena estrategia. Además, pues como les digo, no soy muy hábil con lo demás. Yo el reel lo hice solo, como todo fue muy artesanal, por así decirlo, como muy cacharreándole al dispositivo y eso. Entonces, sentía que este era el punto fuerte. Entonces aquí están los textos en puesta en escena, de puesta en escena. Mi consejero, que fue Alejandro Converse en un principio, porque, digo, después, porque en un principio fue Kat, que me ayudó sobre todo como en la parte de entender qué era el portafolio y las preguntas para iniciar el asunto.
eh, me recomendó que como me gustaba escribir tanto, pues pusiera textos de apoyo. Entonces aquí hay textos de todo tipo. Esto es un cuento, por ejemplo, muy breve. Eh, Voy a esperar a ver cómo hago acá para... Juepucha. Ya, listo. Aquí hay otros textos de, igual que Silvia, trabajos de laboratorio, la crónica de esta clase, ya se me olvidó el nombre, eh, técnica de improvisación, después organicé la galería, un formato similar al del portafolio pasado, aquí fotos de estudio con los créditos de las fotógrafas y pues ya cuando uno le da clic a esto se despliega la foto en grande. Traté siempre de mantener todo muy sencillo, sobre todo porque, reitero, soy muy torpe con el asunto, entonces dije a la segura, traté de fijarme más en el contenido y en la idea de que esta foto ya me transmitía mucho y era un punto muy fuerte desde el cual sentía que podía partir. El reel lo organicé de penúltimo y ya por último puse las evaluaciones. Con las evaluaciones, pues tuve esta compañera que es Gabriela, con la que compartí mucho en la carrera y con Sergio no había compartido tanto, pero me sucedía que estaba trabajando mucho con él en ese momento en el que tenía que escribir el portafolio, entonces dije, de una, vamos a hacerlo con él, él aceptó. No se me había ocurrido la idea de Silvia de pedirle a 6, 7 personas que escribieran el asunto. Está buena, está buena. Me arrepiento de no haberla hecho. Pero bueno, y aquí pues los maestros escogí a Bobby, a Adelita. La autoevaluación me pareció un punto muy importante dentro del proceso porque me costó mucho, la verdad. Em, y creo que porque me costaba, ahí había algo que necesitaba salir, necesitaba aflorar. Me sirvió mucho enfocarme en las dificultades que tuve durante la carrera, porque uno a veces, claro, está haciendo el portafolio y esto de alguna forma uno quiere que sea el reflejo de lo que medianamente uno expresa como artista, entonces como que los errores trata de depurarlos o de ocultarlos o de ponerlos por allí en un rincón y creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque lo que queremos ver es un proceso, entonces, ¿cómo logro que esos errores, tal vez no errores, dificultades, se, se destaquen y evidencien su importancia dentro del proceso que uno tiene? Para mí fue clave hacer la autoevaluación porque me ayudó a concretar los otros trabajos. Ah, y sobre esto también quería mencionar que para mí fue muy importante en el método. No sé si es por mi personalidad o qué, pero pues yo soy un poco disperso y no me sirve trabajar las cosas así de manera, voy a hacer la autoevaluación, la empiezo y la termino. Eso nunca me funcionó. La empezaba, quedaba la mitad, luego iba al art statement y decía, uy, escribí esto en la autoevaluación, entonces esto me sirve acá, y volví al otro material y luego me aburría de escribir, entonces me dedicaba a la plataforma y trataba de jugar mucho con esa dispersión que tengo para poder también hilvanar todo. Entonces creo que el trabajo no es segmentado, sino que cada trabajo tiene pues un vínculo con el otro. También por la manera en que lo abordé, pues fue muy azaroso, pero me sirvió. Y ya pues esto es el tema del contacto. No sé Y Cristian, cuéntanos si me detengo en en algo o esa. ya está. No, no, está perfecto. Y sobre todo resalto lo que dices de la autoevaluación, que nuevamente como jurado, los autoevaluaciones que más fuerza tienen son precisamente los que muestran esa transformación. Recuérdense es que el portafolio es tal como Cristian lo estaba diciendo, es una documentación, es un registro. Y la autoevaluación es un momento particular donde a uno como lector se puede
a través de la palabra comunicar con esa persona y su proceso, su transformación. Entonces, cuando vemos una evaluación que completamente salta por las dificultades, es un poco como no entendemos cómo llegaron allá, porque dificultades siempre va a tener y eso es parte del proceso. Cristian, en cuanto a su consejero que fue Alejandro, por ejemplo, con tu manera de abordar y trabajar que es no lineal, es un poco por allá, es muy flexible en términos de la atención, ¿cómo fue con Alejo en este ejemplo? Me da curiosidad. Fue muy interesante porque pues yo creo que yo ya me lo veía venir un poquito en la medida en la que estoy convencido de que Alejandro es una persona muy diferente a mí y cuando estaba pensando en el consejero, yo decía, bueno, ¿con quién puede fluir el asunto, no? ¿Con qué profesor siento, ta, ta, ta? Y, y decía, no, pero ¿cuál es la necesidad de que eso ocurra? Voy a escoger justamente la persona contraria a la que yo crea que todo podría ser flujo y armonía y no sé qué, a la persona más diferente. Entonces, pues escogí y resultó siendo una muy buena decisión porque en esa gran diferencia se generaba mucha discusión, pero no discusión pues negativa, sino mucho diálogo. Respecto a lo que preguntas puntualmente, pues me tuvo que tener un poco de paciencia porque yo le decía, me pedía un documento en específico y yo le decía, bueno, aquí te va la autoevaluación, pero está en proceso y no he terminado, no sé qué. Entonces, eso en algún momento pues resultó ser una dificultad, pero después él entendió que estaba trabajando, eso fue lo importante, ¿no? Se dio cuenta que no era que fuese por locho, sino que de verdad estaba haciendo un trabajo, entonces al final lo terminó aceptando, ¿no? Y en medio de esa pregunta creo que resaltó mucho eso, Mm. como que el escoger el consejero de pronto pase por un lugar de incomodidad, pues, o que uno se pregunte por qué este profesor me genera este obstáculo. Quizás es más bien un reflejo de que uno tiene que ahondar por allí. No Ujú. sé. Gracias, es súper válido escuchar eso, tanto como consejera como, como también para los estudiantes que están eh, conectados. Genial. Muchísimas gracias, Cristian. Quédate, por favor. Y Angarita, entonces, déjanos ver un poco un viaje a través de su portafolio, resaltando cosas que para ti han sido muy importantes en el proceso. No olvides mencionar quién fue su consejera. Creo que fue consejera, no recuerdo muy bien. Y ya te cedo la palabra. Bueno, mi portafolio lo ayudé, me lo ayudó a construir Elena, el Sternberg. Em, sí, como que sentí que ella era la persona que más podía entender como el lenguaje que yo quería como comunicar, sí, como lo que yo quería transmitir, no, sí, como ya por cosas también personales y demás. Antes de comenzar, me gustaría decir que no he pagado el upgrade, mentira, no. Es gratis, es la versión gratis, mentira. Pero que no, que como que es muy importante también, sí, reconocer que es un proceso académico, pero al mismo tiempo es como que uno también tiene que encontrar el disfrute. Como que si uno no encuentra el disfrute, es un proceso súper tedioso, la verdad. Y también hay que, para mí es como una invitación a pararse mucho en lo que uno cree que es y en lo que uno sabe que es, porque eso es algo que está ahí. O sea, uno se da cuenta por las materias que ha cursado. Entonces, tip número uno, sacar las materias que uno ha cursado porque no se le olvidan. Entonces, es como importante ver qué ha visto en la carrera y como si tiene sentido lo que ha hecho o cuál es el sentido que uno encuentra. Pero sí, creo que también es como esa invitación a darse la licencia de también meterle como ese pequeño gustico, como esa cosa de que de pronto me van a joder por esto, pero sé que esto es algo que es algo propio, lo que dice lo que hace Silvia al comienzo, ¿sí? Como esa invitación que no es algo que se supone que te piden, pero Silvia necesitaba como esa carta de presentación, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, por eso yo acá, esta es la página, la inicial, yo decidí después de varias charlas con Elena,
de por qué llamarme performer y no voy a entrar como en detalles del por qué lo hice, pero como que es la palabra que acoge lo que para mí es lo que yo, o sea, lo que yo hago, ¿sí? O sea, es la palabra que es. Entonces, siento que también es eso, como darse la licencia de con lo que yo más resueno. ¿Por qué no llamarme así? ¿Por qué tengo que decir artista escénico o tal cosa? Sí, eso fue lo primero. Y pues en esta foto soy yo cantando en una obra con Humberto. Aquí, la verdad, todo es muy a blanco y negro. Ese soy yo. La verdad, no le quise meter mucho color. Y algo que me gustó a mí fue que, o sea, mi artist statement tiene como la estructura de un diccionario, como esta es la palabra que se busca, este es como lo que aparece abajito de la palabra y acá es como la cosita que hice de como la especificación de cada significado, ¿sí? Sentía que eso era como lo que yo quería hacer, como yo le decía a Elena, como yo siento que en este momento yo me he vuelto como un diccionario de cosas que he aprendido y que todavía estoy aprendiendo. Y no es como un diccionario porque sé muchas cosas, sino como que siento que en un libro así hay tanta información, entonces siento que como que yo solamente quiero estar con muchas cosas en la cabeza. Entonces, por eso fue que decidí cómo hacerlo en ese formato. Y también aquí es como, pues así, como esta parte es un poco más poética, decirlo así, y ya aquí se vuelve un poco más como la sustancia de lo que es. Una cosa que me dijeron fue como, ¿por qué todo está escrito en minúscula? Y yo fui como, Elena me dijo como, lo tienes que poner en mayúscula porque te van a molestar. Y yo le dije como, la verdad no lo voy a hacer, como que es un capricho mío y ya como, me gusta así en minúscula. Entonces, sí, siento que, bueno, eso. La autoevaluación, que también es un proceso en el que siento que uno también tiene que enfocarse en, lo que me sirvió a mí fue enfocarme en no solamente las cosas buenas, sino como también hablar de las cosas que me costaron y por qué llegué a superar esas cosas o porque las sigo superando, ¿sí? Como siento que en la autoevaluación uno también a veces se vuelve de pronto muy complaciente con uno mismo y es muy fácil caer ahí. Entonces siento que también es como un proceso bien autocrítico de encontrar esas herramientas con la persona que también uno lo apoya en el proceso, de poder ser honesto y decir como, pues este proceso no lo entendí, no me ayudó, pero luego después entendí esto, como que sí, siento que también va por ese lado. El reel, me pasó que la verdad, un dato, eso sí es un consejo técnico que yo a todo el mundo se lo voy a dar y es como por favor asegúrense de que graben su material. O sea, dense la oportunidad de conseguir un amigo, pagarle a alguien que los grabe solamente a ustedes para que tengan material, porque la verdad el material de la universidad es muy, a veces es complicado de conseguir, a veces no es tan buena calidad, entonces nada, como que a nivel de material sí es muy importante que desde que comiencen a tener ensambles y todo lo que puedan de recoger de material, grábenlo, porque después regrabar y remontar técnicamente es muy cansón. Em, bueno, la galería que van a ver ustedes a continuación está modificada. Primero van a ver unas fotos del último book que me hice, entonces las voy a como evitar porque me da un poquito de pena. Pero les voy a mostrar, son las fotos, porque siento que las fotos también son muy importantes y quiero hablar algo específicamente de las fotos. Eso es lo que ustedes no deberían hacer, muchachos. Ah, mentira, no. No. Ah, listo, listo, dale, dale, perfecto. Ya, listo, listo. Estas son las fotos que yo me tomé, también como Silvi, y también un poco como compartir esa cosa de uno cómo comunica lo que, o sea, como lo que uno dice en su artist statement, en su autoevaluación y eso. Y siento que es eso, como empezar a buscar de pronto referentes, o sea, referentes de gente con la que uno resuene, de trabajos con los que uno resuene, porque yo he visto un montón de fotos, digamos, el primer portafolio que yo vi fue el de Paolo, que literalmente tiene fotos como él, como haciendo caras, como gestuales y ese tipo de cosas, que yo decía como, pues muy bacano, pero eso no resuena con lo que yo soy. Entonces, siento que las fotos también jugaron como un rol muy importante
en intentar de alguna manera evocar lo que yo soy, como aquí, como la sensualidad, mentira, no, pero, pero sí, como para mí es imposible como dejar de pensar en que yo todo el tiempo me estoy moviendo, o sea, en mi cabeza ya no cabe eso. Entonces yo le decía a Elena, como yo no quiero fotos de como de actor, yo le decía como ni siquiera sé qué es eso de actor en este momento, o sea, no sé nada, no sé qué hacer. Y me decía como solamente piensa en lo que te gusta hacer. Y yo en ese momento cerré los ojos y empecé a moverme y empecé a joder y ahí salió. O sea, las fotos que ven acá literalmente salió de eso, de como un momento en el que yo estaba molestando con Elena, con el fotógrafo y demás. Y salieron estas fotos bien chéveres que me parece que como que le están apuntando a como no tanto la manera estricta de cómo ver la danza, digamos, en estas cosas, sino como pues es un man que a duras penas puede poner punta en los pies, a duras penas puede elongar los brazos, pero sí me entiendes, sí, como no decirse mentiras tampoco. Y estas sí son fotos ya muy de las escenas y demás. Y en las evaluaciones sí me pareció muy importante también como acompañarlo con dos personas que pues me acompañaron en toda la carrera, que fue Humberto, que fue mi primer profesor de danza, y Víctor, que fue también mi primer profesor como de actuación. Y también siento que ellos también, digamos, algo que puso también Humberto, muy bacano, fue como Humberto de verdad escribió cosas muy, o sea, muy bonitas, pero al mismo tiempo también medio duro. O sea, él también fue como, cuando llegó a la carrera, cuando llegó a mi clase, yo decía como este pelado que, como, no, o sea, como que no entendía los conceptos, no entendía tal, y luego después como ver cómo la gente a veces observa ese proceso y dejarse permear por eso es muy chévere. Y acá mis compañeritas Valentina Bernal y Solcha con las evaluaciones de pares y, y en las partes de investigaciones sí también son dos trabajos que me atravesaban mucho, pues en Vanguardias con Elena, creo que fue cuando encontré como el link con ella, como de, de encontrar esa relación en lo que yo estaba intentando hacer, porque al principio estaba un poco perdido. Y en la Cuerpo y Nuevos Medios, como llegó la virtualidad, entonces ese trabajo es más que todo como sobre la virtualidad y son mis preguntas. Y ya, bueno, acá ya está mi hoja de vida y ya, ese es como mi portafolio. ¿Y algún tip en específico, Angarita? Ya mencionaste uno súper importante que pues se encargan ustedes de los registros. La carrera tiene la responsabilidad de tener un registro para su biblioteca, pero no tenemos la responsabilidad de hacer registros individuales, que es muchas veces mal interpretada por los estudiantes y lastimosamente hemos como carrera perdido varios registros. em, en aquellas épocas que era con un disco duro externo, que ya no es así. Así que no estaremos perdiendo materiales, pero sí, aparte de este tip, ¿cuál más o cuál otro o cuál cosa va a resumir? A ver, yo diría que, y yo así, no, yo siento que este lugar, o sea, es un poco debatible lo que voy a decir, pero yo siento que si uno no es, uno al fin, o sea, si uno no encuentra una comodidad haciendo el proceso y como autoevaluándose y demás, por ahí no es. O Mm, sea, como obviamente la incomodidad es bacana y todo, pero cuando uno siente que no está como escribiendo las palabras adecuadas, cuando uno siente que no se está haciendo, o sea, como esa cosa de no sentirse como que está pasando, sí, es como, uff, para un momento y de pronto revisar bien como qué es lo que pasa. ujú, súper, gracias. Em, Muchas gracias, Angelita, también. Entonces vamos a pasar unos 10, 15 minutos a preguntas del público. Ya tenemos una. Y nada, entonces aquí tenemos a Frick, a María Frick. ¿Quién te tomó las fotos, Angarita? Sería chévere saber de los tres, porque creo que tanto Cristian lo tenía ahí, Luna y Sandra algo, y a Silvia mencionó ahí, tenía citado, pero ¿quién te tomó las fotos, Eh, Angarita? las fotos del portafolio, las originales, me las tomó Elena, o sea, la maquilladora fue Elena y asesora de ropa, y el Ujú, fotógrafo fue Sergio Camacho.
Y Pues las demás que tengo del Books son de otro man ahí, se llama Gabriel Carvajal por Instagram. ok. Tenemos Ana María Oviedo, los más lindos, corazón amarillo y un brazo. Me parece importante demostrar eso porque no sé si todos están viendo. Daniela Fonseca, los registros que tiene la carrera, ¿cómo se piden o con quién? Entonces, Daniela, los registros, siempre dirección de la carrera manda una encuesta iniciando cada semestre para que las personas que van a entregar portafolio en el siguiente año, por decirlo así, pueden pedir a través de ese formulario los registros que se necesitan y la monitora encargada va a mandar los links. Y con esos links acceden todos los registros que ya es en un Drive, un OneDrive, ya está organizada ahí y lo pueden ir bajando y guardando en sus dispositivos. Espero que al final de este semestre vamos a tener un listado que todos los consejeros pueden tener para que puedan chequear cuáles registros tenemos y cuáles no lo tenemos ya de entrada, ya para que sepan. Pero es a través de una encuesta desde la dirección de carrera. Laura Mota, Gabriel Carvajal. Un man ahí, jajaja, entre paréntesis, fotógrafo de actores reconocido. Entonces, para que tenemos muy claro el fuente, Angarita. Muy bien. ¿Algunas otras preguntas? Sí. Otra pregunta súper chévere. ¿Qué fue lo que más les costó del portafolio? ¿Qué fue la cosa más difícil? Ahí sí yo voy a pedir que cada uno mencione una cosa. Voy a cerrar una puerta un momentico, pero sigo aquí. ¿Qué fue lo más que les costó del portafolio? Silvia. Yo estoy pensando, no sé si, no sé si fue más que me costó, pero a lo que más le invertí energía y pensamiento y revisión y otra vez revisión, creo que también fue la autoevaluación. Sí, la autoevaluación y todo ese proceso, como de mirar todo el proceso de uno y poder Resumir. ponerlo en palabras y resumirlo y que no sea algo re extenso cuando uno ha hecho casi 6 años de carrera, como en mi ocasión. Entonces sí, como el Claro. decantar toda la información y ser muy precisa. Bueno, sí, la autoevaluación. Cristian, ¿qué fue lo más retador para ti personalmente? Pues sí, algo muy parecido a lo que dijo Silvia, quizá. El saber dejar ir. Hay cosas que no pertenecen a ciertos espacios y que uno siente cierto apego porque las considera muy importantes o les tiene cierta estima, cierto aprecio, pero hay que saber cuando se está haciendo terco y se está queriendo imponer una idea, como en la escena, y cuando es funcional, cuando es pertinente. Entonces creo que fue difícil a veces reconocer y decir, bueno, no, esto no es necesario, no va. Se ve muy bacano o todo lo que quieras, pero no le aporta nada, pues. Hay una palabra que siempre vuelve cuando en los comités de jurados y siempre es la palabra sintetizar, como hacer un síntesis, y me parece es un proceso súper válido cuando uno está haciendo aplicaciones a trabajos o becas o cualquier cosa a través de la palabra, sabe cómo sintetizar es una herramienta difícil en cualquier etapa de la vida. Angarita, para ti, están disparando las preguntas, pero quiero dejarte para también poder contestar eso. ¿Qué fue lo más retador para ti en el proceso de portafolio? Y yo creo que con lo que yo más luché fuera que dentro del portafolio existiera una dramaturgia, pero pues tampoco así toda ficti, ¿no? Pero que sí encontrarle como ese sentido, como esa sensación de lo que soy yo, de lo que soy yo y mi hacer, como las fotos.
Yo siento que, ¿qué es eso? Como encontrar literalmente, no sé, como algo que dice en la autoevaluación se puede ver reflejado en algo de puesta en escena, y como algo de puesta en escena se ve reflejado en mi artist statement y en las Ujú, fotos. Es como encontrar esos cabos, como cuando, digamos, cuando yo tenía el mapa, yo decía como, ¿cómo hilo estos cabos? Y luego ya era como, aquí están. Es como encontrar esos cabitos para que todo tenga como una ujú. circularidad. Chévere. Em, Aquí voy a saltar una pregunta que está relacionada a este misma y luego vuelvo a los demás que han llegado en el chat para que no se preocupen. Vamos a pasar por todos. Pero Natalia Chaparro dice, hola a todos, gracias por compartir sus experiencias. Aquí va mi pregunta. Entre tantas dificultades y aprendizajes, ¿cuál fue su guía para seleccionar las experiencias para la autoevaluación, precisamente? Entonces, en su caso, ¿cuáles fueron las guías o cuál fue su guía? Silvia. Yo partí mucho de las clases que habían generado algún tipo de como transformación en mí, entonces recuerdo mucho cómo pensar en, o sea, yo casi que hice un barrido, como dijo Juan, como pensaba en las técnicas que, pues, que uno va registrando también súper corporal, entonces yo sabía que para mí la técnica López había generado un antes y un después en el proceso. Lo mismo con el laboratorio de composición que vi con, digamos, Rogelio López. Después lo mismo con el ensamble, con uno de los ensambles que hice con Arnulfo. Entonces, ya teniendo como una lista de esas, digamos, lo pensé mucho en clases o procesos, como esos 5 procesos que fueron como, antes y después en mi proceso, empecé a profundizar en cada uno, en los aprendizajes que me dejó cada una de esas materias o cada uno de esos, estoy diciendo mucho la palabra procesos, pero es que es proceso, ¿sí? Como cada uno de esos procesos. Y desprendí mi autoevaluación de ahí, de las dificultades y de cómo había transitado esas dificultades en cada uno de esos, en cada una de esas clases, en cada uno de esos... Uh-huh. Súper, gracias. ¿Alguien más? Cosas que les guiaron ahí. Sí, pues las bitácoras, el trabajo escrito creo que da cuenta de ese retrato del que habla Silvia y pues evidencia que uno no se puede acordar de todo y que el papel de alguna forma, sí, mientras esté registrado. ¡Ey! Este gato, hijo de madre. Ay, las cosas en vivo. Eh, ¿Qué? El papel registra, Papel registro. sí, la bitácora es fundamental, ¿no? Hacer ese barrido de rememoración y seguro que pasando por cada clase uno va a encontrar unos puntos muy cruciales Ujú, en los que se dio cuenta de algo o mm, se quebró y sufrió mucho o puntos sustanciales. Creo que es imposible pasar por esta carrera sin haberlos tenido. Entonces, agarrarse de ahí. Esa fue ujú, la guía para hacer la autoevaluación. ujú. ¿Algo más para agregar, Angarita? Pues yo la verdad cogí o sea, cuando vi mis clases, cuando descargué el documento, anoté cuáles para mí fueron muy difíciles, Ujú, como muy complicadas, como que no entendía por qué no entendía. Y luego me preguntaba sobre si ya había encontrado otra manera de entender. Y ujú, ahí, y resolvía que sí, era como, este proceso fue importante. ujú. Genial. Ahí el documento que tú refieres, creo que estás hablando de tu informe de avance, ¿cierto? Súper importante, o sea, de verdad son cosas Sí. técnicas re importantes, pues yo digo. No solo, pues es muy importante que se pueda usar como una base para refrescar la memoria, pero también es importantísimo que revisen todos los créditos y no quedan pensando que han cumplido con todo y faltan unos créditos. Eso es súper, súper importante. Aquí Juana del Mar tiene una pregunta muy lindo. Revisitando este portafolio, ¿se visualizan en él o él, creo? Es decir, creo que está diciendo que en este momento, como unos meses después o un año después, revisitando su portafolio, se visualizan todavía en ella o él, creo que es él, porque es el portafolio. Bueno, ustedes me entiendan.
Yo quizá, o sea, yo sí, creo que sí, sí me identifico con muchas de las cosas que puse. Para mí también fue muy complejo las fotos, por ejemplo. O sea, yo, si hubiera sido por mí, habría puesto todo el tiempo fotos de mí bailando en escena. Sí, como que siento que eso hablaba más de mí que yo en una sesión de fotografía, por ejemplo. Entonces ahí como que yo encuentro, ahí cuando veo esas fotos o algunas de las fotos que puse, a veces no me convenzo a mí misma de que ahí estoy yo, por ejemplo. Y quizá yo habría transgredido hoy en día un poquito más los límites de lo que creo que es el portafolio. Entonces, por ejemplo, así pensando en voz alta, creo que habría puesto también más cosas de voz, de sonido, como, no sé cómo lo habría tenido que pensar, pero como un botón de clic y como que suene, digamos, lo que en algunos de los ensambles hablé o escribí, o mi voz leyendo esas reflexiones, siento que habría sido también algo súper performático, que ahí lanzo ideas, por ejemplo. Pero sí, como quizá habría pensado una forma un poco más interdisciplinar también de nutrir esa información, o como... Pero sí que me reconozco ahí, sigo Chévere. viéndome. Y a propósito de este último punto, no dice en ningún lado en la documento de la carrera que tiene que ser una página de web per se. Entonces es interesante que ahí va, los estudiantes van y todos los jurados mencionan eso, que a veces les genera la pregunta si tiene que ser en Wix o si tiene, y es para nada. Entonces eso también es una buena observación, Silvia. Chévere. ¿Y ustedes dos todavía se relacionan, reflexionan en aquella? Todavía se ven ahí uno mismo. Por ejemplo, Angarita dijiste, no, yo tengo unas nuevas fotos y me da pena porque de pronto estás en otra etapa y necesitando entonces un book diferente porque has visto que los fotos para el portafolio tienen un deber y un objetivo que es mostrar esa persona. Pero claro, en un casting de pronto van a pedir otras cosas. No sé, pensando en voz alta. Sí, 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 yo siento que, voy a hablar primero que Chris, lo siento, Chris. Pero siento que sí, como que el portafolio y la manera en la que está estructurada tiene un público muy específico, Sí, tal un cual. objetivo muy específico. Pero dependiendo de las necesidades de cada uno y de sus intereses, hay otros públicos. Esas fotos que yo me tomé son para otro público, son para otros intereses, son para otras cosas que son un poco más comerciales, por decirlas así, Sí. pero pues dentro de mis prácticas es un interés. Entonces siento que es eso, es como si sigue siendo yo y siento que hay muchas cosas que todavía como que sigo como preguntándome y dentro de las cosas en las que estoy es como que interesante, pero sí toca ser como o sea, echarle mucho cacumen y decir como a qué público le estoy hablando. Tal cual. Es súper importante. Y yo creo que eso también ayuda a los estudiantes que están presentando el portafolio de no agobiarse de que eso tiene que cumplir y definirme por siempre. O sea, recuérdense, es una transformación que queremos ver de la carrera. Eso no significa, también nuevamente volviendo a lo que hay que saber dejar ir, hay que saber que eso no va para el portafolio en este momento. Cuando gradúo, de pronto hago una cosa más amplio. Por ejemplo, Cristian, ¿algo para agregar ahí? Sí, no, totalmente de acuerdo. Solamente pues para agregar de pronto en un ejemplo concreto, a mí me sucedió que conocí a un chico que trabaja mucho en el tema de los castings y recibe muchos books, muchos reels. Y pues justamente le tocó recibir el mío también en una de esas camadas y me dijo, pues muy bacano todo eso que usted hizo, no sé qué, pero yo llevo viendo books todo el día y entonces usted me viene aquí, lo primero que me muestra son 8 textos y no sé qué. Entonces, pues evidentemente se refleja lo que dice Juan, ¿no? ¿Para qué público estoy haciendo el portafolio? Y tengo que cambiarlo, no lo he cambiado pues porque pues no lo he hecho, pero sí hay que cambiarlo porque el portafolio que está ahorita es un portafolio hecho para las demandas de la facultad, ¿no? Entonces, em, a mí me gusta mucho escribir, pero por ahora, hasta ahora no soy escritor y esa página no está hecha para eso, ¿no? Está hecha es para un artista escénico y en esa medida la imagen es lo que captura a primera instancia, ¿no? Esa gente que hace los castings, pues quiere ver fotos y reel en primera medida
Entonces creo que personalmente me siento tentado a transformar mi book para esos fines, ¿no? Como que eso sea lo principal. Ujú. Y es importante recordar que eso es un requisito académico dentro de una institución académica, dentro de una carrera académica, pero yo creo que lo fundamental de todo lo que se han hablando es proceso, y ese proceso les pregunto, ¿les han servido de hacer este proceso de portafolio en el momento de enfrentar el mercadeo, por decirlo así, ¿no? Al mundo, en esa transición de ser estudiante a ser egresado? Eh, lo que a uno espera es que de todas formas ese portafolio sirve a ayudar tanto mentalmente como emocionalmente a ir cerrando un ciclo para usar ciertas cosas de este mismo portafolio para el mercado laboral. Eso es lo que espera uno, pero les pregunto muy honestamente, ¿si les sirvieron para algo? ¿Sirvieron, perdón? Em, pues, a ver, a mí me ha servido más que para el mundo laboral, a mí misma, como para yo salir al mundo laboral, como sí, después de un proceso de autopensarme y ver cómo me mostraba, qué me interesaba compartir. Uh-huh. Porque la verdad, pues bueno, en este momento particular de la vida estoy como en un momento mucho de autogestión y de como uno escribir sus propios proyectos y aplicar a lugares y cosas para poder realizarlos con colectivos, con grupos, con los compañeros que se están graduando también, como tratando de armar un poco gremio. Entonces yo no he tenido la oportunidad de, como si Cristian, darle mi portafolio, mi reel, mis cosas como a otros proyectos, porque estoy en un momento de la vida en la que estoy como gestando mis propios proyectos y viendo cómo realizarlos y cómo financiarlos y cómo, sí, cómo. Entonces en ese aspecto, y por eso creo que no me ha servido en el momento en el que me quiera entregar al proyecto de alguien más. Pienso que sí será una herramienta pues para darme a conocer. Uh-huh. Súper. ¿Ustedes dos? ¿Algo? No, pues, o sea, siento que, digamos, yo la verdad siempre envío mi portafolio, man. O sea, yo lo envío a todo lado. Yo no sé si lo ven, pero la verdad es que las visitas del Reel han subido. Entonces, siento que sí lo están viendo. Y he escuchado un par de comentarios como, ay, tienes una página web, qué interesante, ay, y pones todas tus cositas. Y yo soy como, sí, sí. Entonces, pues, o sea, en este momento no podría asegurar que, digamos, que la página web como que digamos, em, dado un trabajo así, porque no sé si es como, oye, vi tu página y tal. Pero igualmente yo, la verdad, siempre lo mando a todo lado. Uh-huh. Siento que es algo que pues es mío y si la gente le interesa lo primero que ve, pues la va a ver y si no, pues nada, ¿sí? Como que no pierdo nada. Pero digamos, viendo como otro tipo de, digamos, ya si uno se está proyectando otros tipos, digamos, no sé, maestrías y eso, en ese tipo de situaciones como que a veces sí es importante tener esa primer, digamos, cosa del portafolio para poder sustentar de alguna manera como el proceso que uno lleva para llegar a una maestría. Uh-huh. ¿Sí? Digamos que por ese lado sí me ha parecido importante, Uh-huh. pero sí, ahí lo dejo. Uh-huh. Súper, gracias, súper. Sí, pues yo no sé si puntualmente ha servido para eso. Yo le he mandado también a varios asuntos y pues algunas cosas han resultado, otras no. Ni idea como qué factor juegue ahí el portafolio y su diseño. Pero sí pienso que ha sido muy útil para encontrar una fuente de poder, sobre todo, como un lugar en el cual yo puedo ir a revisar el material y voy a salir vigoroso, voy a salir con una energía que me permite continuar un poco, porque hay mucho puesto allí, ¿no? Es muy personal, muy profundo y creo que sobre todo ha servido para eso, porque nosotros trabajamos con el cuerpo y lo que hacemos a veces es muy
intangible o quizá impermanente. Pues, el tema del teatro y la danza ocurre y luego su existencia pues se transforma en una especie de, pues, de lugar casi que onírico y a veces uno siente, o me pasa a mí, que, que uno se siente muy perdido en la vida, o sea, de verdad que uno dice, "Jue puta, ¿qué significa ser lo que soy y lo que hago? ¿Qué significa ser actor? ¿Qué es esa vaina tan rara?" Y, y refugiarse en esos materiales y poder acudir a ellos y leer eso y decir, uff, bueno, aquí hay algo que me lleva a un lugar y que me permite tomar fuerza. Entonces creo que sobre todo eso. Mm. Y con lo que dice Cristian rápidamente, siento que sigue siendo una bitácora. O sea, supongo que en unos 3 años revisitaremos eso y será como, ¿qué salvo de aquí? ¿Qué es esto? Sigue siendo como ese proceso de materializar lo que ha pasado con nosotros. Entonces siento que por eso también sí es como que es un proceso también bonito. Hay una última pregunta que es muy concreta y es que si ustedes editaron sus propios reels o si usaron una aplicación o si tuvieron ayuda. Entonces, Silvia, hablaste de que tuviste Camila, una chica Camila Camacho, La dijiste. Camacho me ayudó, sí. Una Sí, chica de doble programa, perdón, de artes visuales, yo inventando una carrera de ella, que disculpa que te ayudó con eso. Angarita, ¿tú lo hiciste tú propio o tuviste apoyo? Fueron más de 10 horas sentado en el computador con, ¿cómo se llama este programa para editar? Premiere. Premiere, ajá. Y Cristian, también tú lo hiciste tú misma. Sí, yo lo hice yo misma con iMovie, que es la aplicación que tiene Apple, iMovie, ujú. y yo sufrí mucho, pues sí, sufrí mucho, pero pues lo saqué adelante y al final me lo gocé y además de eso descubrí que me encanta todo ese tema del audiovisual, entonces pues fue muy bacano, pero sí, uff, duro, duro y sobre todo también por lo que dice Juan, el registro que tienen en la universidad pues es un totazo, ¿no? O por lo menos yo no estaba advertido al respecto y tenía unas ideas en la cabeza de unos momentos en los ensambles, de unos saltos y unos momentos que yo decía, no, esto va a ser increíble. Y después uno mira el registro y, pucha, cámaras así moviéndose y la cara cortada y el audio es horrible, Mm, pero ahí definitivamente. se logró. Y eso son cosas que sí les advirtieron definitivamente, siempre han estado diciendo que hay que llevar su propio registro, pero por el otro lado, no hay un presupuesto que se dedica a tomar los registros, eso significa que es una estudiante y son cámaras limitadas porque el mismo presupuesto alcanza cierta cosa. Obviamente es una reflexión y una retroalimentación que llevamos tiempito como tratando de aprovechar de esta época, esta pandemia sobre todo, de cuestionar, porque pues estamos debidos ahora con la cámara y el uso de llevar un mejor registro de alguna forma. Entonces, pues, eh, creo que es una retroalimentación mutua, ¿no? Tanto hacia la carrera como hacia ustedes mismos que deberían encargar y independizarse de asegurar registros. Eh, yo les iba a decir una cosita como para ir cerrando, pero veo una pregunta más. Damián dice, déjame leerlo primero porque me da nervios leerlo, es un poco largo. Espérame un segundo, disculpa. Eh, entonces, dice, creo que uno de los aspectos clave a la hora de enviar el portafolio para un casting es la experiencia de proyectos anteriores en los que ha estado. ¿En algún momento han sentido la necesidad de incluir una lista, entre comillas, de experiencias en proyectos anteriores? De Damián Alejandro Sánchez.
Obvio. ¿Qué? Que, Obvio. lo que Perdón. entendí fue que si se hace como una lista de experiencias, como, sí, pues claro, porque pues, pues no sé, como que siento que, pues digamos, yo también tengo, digamos, una hoja de vida y en la hoja de vida tengo que poner toda, o sea, como que pongo toda mi información también porque, pues es importante de alguna manera visibilizar esa experiencia que uno ha tenido. Ujú. Entonces, claro, siento que entre pues más uno meta de experiencias acorde a lo que está buscando, claro que funciona, pues yo diría que eso funciona, ¿no? Yo, no sé, dale, Silvia, no sé si ibas a decir algo, pero meto la cuchara ahí porque eso me da también, gracias también porque me va al punto que quería compartir como para decir un cierre, y es en este momento cuando gradúan, su experiencia profesional es limitado, es poquito, es lo que han hecho en la carrera o unos cuantos proyectos que han hecho en los últimos años. Entonces, por supuesto, van a va a ser una necesidad de nombrar profesionales del medio con quien trabajaron dentro de la universidad. Eh, en la medida de tiempo como que tu carrera va alargando, o sea, yo ya hoy en día no incluyo lo que he hecho de hace 12 años, porque ya no es válido casi, o sea, piden los últimos 10 años. Y eso que, por ejemplo, en mi carrera son 4 países, en diferentes compañías de danza, en diferentes momentos. Yo no incluyo lo que he hecho antes de Colombia, porque Colombia ya lleva 9 años y con todas estas cosas se llena. Entonces, es nuevamente volviendo a lo que Cristian dijo, es sabiendo qué cosas deja ir. Entonces, en estos momentos es muy importante para ustedes. Y eso me conecta al otro punto que quería decir y nombrar es, eh, ustedes en esa carrera tienen ese lujo de trabajar con diferentes directores, coreógrafos, maestros que están activos en este medio aquí en Colombia, sobre todo, y los jurados externos están escogidos del mismo medio. Por ejemplo, Cristian, tú acabas de decir que estás trabajando con La Maldita Vanidad, y tu jurado externo era un miembro de La Maldita Vanidad. Entonces, esa persona, uno de los jurados que vi todos esos procesos del portafolio, es posible que lo vi y si después de tenerte también como estudiante en algún momento, pues te tienen ahí. A lo que voy con esto, muchachas y muchachos, es pues el portafolio es un proceso, pero también hay gente externo que están evaluando y eso también es un muy buen ventana. Yo nunca olvida en unos tandas anteriores, que tuvimos un estudiante que su portafolio fue rechazado la primera vez y la segunda vez lo entregó un tiempo después, y era muy interesante a ver la diferencia en la evaluación desde la primera entrega a la segunda y la transformación. Y uno de los jurados dijo, es muy interesante este perfil, casi que la llamé para un proyecto que estoy haciendo. Y esa fue un estudiante que en la primera entrega pues fueron críticas como muy fuertes en contra de lo que había presentado. Entonces, me parece interesante dejarlos con eso, como que aunque es un requisito de esta carrera y es un requisito académico, y sí es un proceso académico, eh, jamás va a ser únicamente eso, también va a ser personal, como Silvia lo dijo, es un proceso en que resuman, pero también está tocando las puertas de alguna forma de la gente externa. Eh, Ahí yo quería dejarlo ahí, porque estoy muy consciente del tiempo. Quiero agradecerles a los tres, a Silvia, Cristian y Angarita. Ha sido muy chévere poder escuchar de ustedes con todo lo que han hablado de tanto el portafolio y también un poco de lo que están haciendo en este momento. No sé si quieren decir algo antes de despedirnos, si les queda como algo como quiero decir eso, o si no, con eso lo despedimos. No, agradecer también la invitación y el espacio, Kat, y pues a siempre seguir como compartiendo esto que somos. Siento que eso también es importante y chévere. Y nada, que a los que nos están viendo y a las que nos están viendo, que ánimo, que eso termina saliendo también, que uno siente que se va a acabar el mundo y no, o sea, eso sale y va a estar bien. Así que ánimo. Sí. Sí, gracias Kat, gracias Billy, a todos
los que hicieron esto posible, a los que nos ven. Eh, em, no, solamente decir que se diviertan, pues que jueguen con el asunto, ¿no? Es una creación más. Mm. Tampoco tomársela tan en serio, ¿no? Pues, o sea, sí es serio, porque si no, no se gradúa, pero, Pero pero la pues sí, es se puede lúdico, complacer. es lúdico, es creativo, se puede pasar bien haciéndolo, entonces, y mostrárselo a otros, ¿no? Como tampoco caer en esto de enclaustrarse y decir hasta que lo termines, no, mostrárselo a otros, mandárselo a un amigo, decir qué le Mm. parece este texto, estas fotos, cada opinión es muy diversa y pues apunta a lugares que uno no había visto, entonces eso como consejo final, y nada. Tal cual. Sí, muchísimas gracias a todos, muy divertido, muy divertido, muy entretenido, ¿no? Siento que lo más chévere es como saber de que allá afuera estamos todos como intentando apoyarnos entre todos. Siento que eso es lo más chévere, es como que un montón de gente javeriana se viene así, hay Mm, mucha gente que está saliendo ya y que va a seguir saliendo, de aquí a ujú. 5 años ya vamos a hacer como un parche bien grande y siento que tenemos un valor ahí bien bacano, o sea, creo que la academia nos ha enseñado cosas muy valiosas que también a veces entran un poco como en conflicto con lo que hay allá afuera, pero es que quien dice que no podemos hacer nuestros propios proyectos, sí, como nada, con toda y me parece muy chévere esos espacios de poder hablar, seguir generando redes de conocimiento, de trabajo, de lo que sea. Y pues nada, gracias a Johanna, a Kat, a Vivi, a Tere, Silvi, a Cristian. Listo. Bueno, muchas gracias. Y si hay algunos egresados que están escuchando, por favor revisen sus correos que les mandé un link muy importante porque queremos saber de ustedes y qué están haciendo, en qué andan. Y listo. No sé si, Joana, hay que hacer alguna otra última palabra. No, simplemente, de verdad, dar las gracias a estos egresados de tu carrera. Me pareció súper chévere toda la conversación. O sea, creo que fue pues, de gran ayuda para muchos estudiantes y agradecerles de verdad de haber contado con ellos para este primer Coordenadas. Gracias, Kat, también. Y Billy, siempre. Buenas noches. Buenas noches entonces. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias, chicos. Ok. Chao. Chao.